Bueno, es mi trabajo proteger al oso de miel. ¡Que lo hagas, culero! Pronto, nadie lastimará a mi pequeña. Perdóname, osita. ¡Hey! ¿Qué lo que, mis tigres? ¿Cómo están? ¿Cómo están, mi gente? Sean una vez más bienvenidos al canal. Y como leyeron en el título, hoy les traigo la guía de la niñera robótica Jawhead. Este combatiente es uno de los héroes que anteriormente solo piqueaban los trolls por su habilidad de lanzar todas las cosas a la... Pero esto ya no es posible gracias al anti-inyector que creó Papi Montón cuando hay uno de estos en tu equipo. Soy un dios generoso. ¡Oh, salve Dios Montón! Bueno, ya basta de mamadas y las especialidades de Jawhead son de carga y daño explosivo, lo que significa que sus combos son para deletear rápido a un objetivo, tales como magos, ADC y asesinos. Este papu se desempeña tanto en la línea de experiencia como jungla y como tanque. La pasiva de Jawhead, mis amigos, es de tipo buff y esta se llama Supresión Mecha. Esta lo que hará es marcar a los enemigos y bufearle el ataque físico de este héroe en un 8% durante 3 segundos. Esta se puede acumular hasta un total de 10 veces, así que si estás en 1 vs 1 contra este tipo, debes tener mucho cuidado si tu héroe no tiene tanta resistencia, para que no lo fedes como todo un manco, papu. Cierto, cierto. Ahora pasamos a las habilidades y la primera de estas es la que se llama misiles inteligentes. Coño, pues este tigre lo hicieron en Rusia. Con esta Jawhead canalizará 12 misiles que golpearán al azar a los enemigos cercanos. Esta durará 5 segundos activa y cada misil hará un daño de 120 puntos más el 25% del ataque físico en total. El enfriamiento base de esta, mi amigo, son 5 segundos. Su segunda habilidad, mis amigos, la cual se llama Ejecutor. Con esta Jawhead correrá como tú a los 9 años cuando iba a empezar Dragon Ball, ¿te acuerdas? Ganando un 30% de velocidad de movimiento y un escudo. Esta tiene 2 tiempos de lanzamiento y en la segunda fase, este lanzará por los aires a todo lo que encuentre en su camino, menos LOL y Tortuga. Puedes lanzar a tus compañeros para salvarlos o condenarlos como todo un troll, a menos que este compre el anti-inyector, lo que recomiendo bastante ya que siempre se lanza a los aliados por error. A mí siempre me pasa, si alguna vez jugaste conmigo y te lancé con Jawhead, no creas que soy un troll, papá. El enfriamiento base de estas son 15 segundos. Su tercera habilidad, mis panas, es esta que se llama Fuerza Imparable. Con esta Jawhead cargará contra un objetivo enemigo, causando un daño brutal y aturdiendo a este por un breve momento. También los enemigos que estén cerca a la hora del impacto serán empujados hacia atrás y recibirán el mismo daño que el enemigo seleccionado. Una ulti sumamente brutal para hacer focus a los daños enemigos. El enfriamiento base de estas son 35 segundos. ¡Hey, mi tigre! Recuerda suscribirte si aún no lo estás, dejar tu suculento like y comentar. Con esta acción estarás ayudando al canal para que llegue a muchas más personas y sigamos creciendo en esta bella comunidad. Es gratis y además el perro gamer te dará suerte para que seas un pro en Mobile Legends. ¿Verdad que sí? ¡Chinga tu madre! Y bien, mis amigos, ahora pasamos a los mejores emblemas y hechizos de batalla para Jawhead. Es importante que tomes notas, ya que esta será la base para tus victorias en Mobile Legends. Y estos son los emblemas más recomendados para la niñera robótica, más el de asesino si vas de Sai o jungla. Configurado así como lo ves aquí, este te dará mucha velocidad de movimiento cuando actives tu segunda habilidad, más el talento aumentará tu daño en un 7% contra enemigos solitarios. El de tanque está súper bueno si vas de recorrer con él, o el de combatiente si quieres algo, digamos, equilibrado entre defensa y ataque. Y los hechizos de batalla más recomendados vienen siendo estos. El primero es el parpadeo, ya que este te servirá para alcanzar o escapar de los enemigos. El segundo es el petrificar.
Con este harás un combo brutal y rotísimo que más adelante te mostraré, ya que este paraliza a los enemigos por un segundo y le causa daño mágico extra. Y por último, la venganza. Con este tendrás más resistencia en las peleas, ya que este reduce el daño recibido y también refleja parte de este. Pruébalos todos y dime cuál te gustó más en los comentarios. Juro responderte lo más pronto posible, mi tigre. Y bien, ahora pasamos a los héroes que más o menos pueden frenar a la niñera Jughead. Y el primero es el tanque Beleric. Este con su pasiva y su alto control hará que te hagas daño a ti mismo, lo que será siempre una auto kills. El segundo será Franco con su ulti de supresión. Con este no hay nada que hacer, mis amigos, si cae en manos de este tanque. Y por último, los hechizos Purificar, Venganza y Sprint. Con estos escaparás fácil de su CC y su daño para no morir tan fácil cuando te lance todo su combo. Hay más héroes con ventajas, pero no los puse aquí porque no son su counter directamente. Por eso no los puse aquí para esos amigos que vienen a comentar que te falta un fulanito de tal. Y ya saben, mis amigos. Y bien, mis futuros míticos, ahora pasamos a las mejores builds para Jughead. Y aquí, como siempre, te voy a dar el pack completo, papu. Ya es suficiente de Blizz Blast y Him Ham, reverendo. Vaya al grano, maldita sea. Ok, viejo, no te vayas del video. Si lo tuyo es ir de jungla o quieres llevar a Jughead de jungla, pues entonces te recomiendo esta, con la cual tendrás un daño brutal, más un plus de velocidad de movimiento, velocidad de ataque, daño verdadero, robo de vida físico y muchas cosas más. Si esta que te acabo de mencionar no te convenció y lo tuyo es ir de tanque y ser un fiel compañero en el campo de batalla, pues te recomiendo esta, con la cual vas a tener una resistencia de Dios acompañada de un plus de daño. Esto será gracias a la pasiva del yelmo maldito y el cinturón de trueno. Con este tendrás daño mágico continuo y verdadero de acuerdo al HP de Jughead, y al tener tanto HP por los ítems de defensa va a ser muy alto. Si ambas no te convencieron, amigo mío, y lo tuyo es ir a la línea de experiencia, pero te gustan las cosas como dice mi pana Thanos, Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. pues entonces te recomiendo esta, que es de atributos híbridos, tanto de daño físico como en defensa. Ponlas a pruebas todas y dime cuál te gustó más en los comentarios, papu. Y bien, mis tigres, ahora pasamos a los combos de ataque y el primero de estos es así: segunda, tercera, primera, básicos y petrificar. Con este será una insta kill si llegas a alcanzar a tu objetivo, ya que es un combo brutal y el más roto de Jughead, ya que si le meterás mucho CC y mucho daño a la vez. Además de eso, no podrá escapar de tu primera habilidad porque va a estar paralizado con el petrificar. El segundo combo es este, mis amigos: tercera, segunda, primera y luego básicos. Este es un combo súper sencillo pero bueno contra enemigos rápidos y de poca resistencia como magos y asesinos. Vaya, mi hermano, has llegado al final del video y quiero decirte esta cosa que quizás nadie te ha dicho, pero sé que necesitas, y es esto: no importa lo que estés pasando en este momento, en el mundo nada es eterno. Desde la más oscura noche hasta la tormenta más violenta, todo al final pasa y siempre nos deja una gran enseñanza, la cual nos vuelve más fuertes y más comprensivos con aquellos que están pasando por lo mismo. Esas emociones son las que nos definen como seres humanos. Los amo a todos, son como mi familia en este humilde canal. Ustedes son súper, pero súper importantes para mí. Desde mi corazón, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo fuerte, mi hermano, y chao.